En 1626 se fundó en la ciudad de Loudun, a unos 300 kilómetros de París, un convento de monjas ursulinas. ¿Y para qué se fundó este convento? Fundamentalmente, pues para aumentar la presencia de la Iglesia Católica en esta zona en donde predominaban los hugonotes. Mandaron 17 monjas, entre ellas destaca Jeanne de Belsier, que en religión se la conoce como Juana de los Ángeles, que pertenecía a una familia de la baja nobleza de Poitou. Había padecido en su juventud, en su niñez, una enfermedad que la había dejado encorvada y diminuta. Jeanne destacó porque ingresó a los 20 años en las Ursulinas y pidió su traslado cuando la trasladaron a Loudun. Tenía una ambición, tenía un carácter que la llevó a ser superiora del convento con solo 27 años. Jeanne o Juana de los Ángeles se cruzó en Loudun con un cura, Urbain Grandier, que había llegado en 1617 a Loudun cuando solo tenía 27 años, y este cura destacaba porque era elegante, era culto, era atractivo. La verdad es que tenía bastante buena popularidad entre las mujeres de la zona. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas, sobre todo, que competían por atraerle a sus reuniones sociales. Además de que muchas de ellas le tenían como confesor. La verdad es que este cura, lo de defender la castidad de su profesión, pues no lo llevaba mucho, y sedujo a varias personas. A una joven, Madeleine de Bron, se convirtió en su amante e incluso la convenció de que se casara con él en una ceremonia clandestina en la que él hizo a la vez de sacerdote y de novio. Además, también sedujo a la hija del fiscal, Felipa Trinquant, y la dejó embarazada, a lo cual su padre la casó con otro hombre y juró vengarse del cura. Él y otras personas le demandaron ante el juzgado episcopal por su conducta inmoral. Garnier fue arrestado y juzgado, pero contaba con el apoyo de personas influyentes y finalmente fue absuelto y volvió a Loudun. Juana también quedó impresionada por Grandier y quiso que se convirtiera en su director de conciencia, pero él rechazó la oferta. En su lugar llegó el confesor canónigo Mignon, que era uno de los grandes enemigos de Grandier, y su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio. Por las noches las monjas decían ver que veían a fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes y escuchaban ruidos de cadenas. Algunas incluso juraron ver que una bola negra cruzaba el refectorio y un extraño hombre de espaldas. Cada vez eran más las monjas que lo veían y eran presas de temblores y de convulsiones. Además, muchas de las monjas se negaban a comulgar y Mignon se dio cuenta de que este caso lo podía utilizar para sus provechos. Trajo a un cura
que certificó que las monjas estaban poseídas y que debían de practicarlas un exorcismo, una ceremonia de exorcismo que la Iglesia Católica practicaba para expulsar al demonio a través de conjuros y de ritos. Se celebraron varias sesiones y luego unas en privado y otras ante el público. En la capilla del convento las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trances y hacían que el demonio hablara por ellas. En una de las sesiones, el propio Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 6 demonios. En una de estas sesiones, Juana reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas enviándoles un ramo de rosas en el que contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería que podía llevarlo directamente a la hoguera. Cuando se supo de las acusaciones, Grandier elevó su queja al arzobispo de Burdeos, que era amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos. Parecía en este momento que Grandier se había salvado, pero entonces llegó a Ludun Jean de Laubardemont, un juez que traía el encargo de Richelieu de arrasar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse al lado de los que estaban en contra de Richelieu. Esto pues hizo que Laubardemont recuperara la acusación de brujería y recogió información y la envió a París para informar a Richelieu. El cardenal que era un enemigo de Grandier, obtuvo el permiso de Luis XIII de reabrir el caso y a finales de 1633 Laubardemont volvió a Loudun y ordenó arrestar a Grandier. Al tiempo se reanudaron los exorcismos de las monjas. Todo ello estaba dirigido a recoger pruebas de que había brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas y Juana reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas señales mediante un brutal método que era clavándole un estilete hasta el hueso, buscando esas supuestas zonas insensibles y la verdad es que fue torturado y se dice que los alaridos llegaban hasta la calle. Finalmente, en julio de 1634 se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por Laubardemont. Grandier negó todas las acusaciones, pero tras solo 3 vistas, el tribunal proclamó su sentencia a muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le instó, se le dijo que declarara su culpabilidad, pero el párroco se negó. Fue torturado brutalmente y finalmente le pusieron una camisa impregnada en azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Loudun, abarrotada de público. Fue atado a un poste, le prometieron estrangularlo si confesaba para que no sufriera tanto, pero se negó, y sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí, Dios perdónalos, Señor, perdonad a mis enemigos. Y así fue
fue quemado en la hoguera. Y aunque supuestamente después de la muerte de Grandier, que era el que había traído, según habían dicho, con ese pacto, las posesiones en el convento, pues sin embargo las posesiones en el convento continuaron y continuaron las sesiones de exorcismo.